Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a esta videoclase llamada Trazabilidad y Calibración. Pues para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo estos cortos momentos, pero bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar de una vez. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver lo que es la definición de la trazabilidad y cómo se aplica en las medidas. Es algo muy sencillo. Bueno, pues para el día de hoy he elaborado el siguiente orden del día. Primero, pues vamos a ver algunos aspectos generales de la trazabilidad, cuáles son sus orígenes, la importancia de la trazabilidad, algunas definiciones, cuál es el concepto de trazabilidad, elementos que la integran, características de la misma. Como segundo, pues los objetivos de la trazabilidad, que es rastrear. Tercero, trazabilidad en las medidas, que es, digamos, a lo que nos vamos a enfocar en el aula, lo que nos hemos enfocado en el aula. Como es en el laboratorio, alguna pequeña definición de la trazabilidad en el laboratorio, qué significa la incertidumbre en la medición y pues finalizamos con un esquema básico de lo que es la trazabilidad y la calibración en los equipos de medida. Pues como introducción, bueno, la incursión de una empresa en el mercado actual nacional o internacional o su participación reconocida en una determinada cadena de suministro está supeditada al cumplimiento de unas normas que el mismo mercado exige. Los procesos de cada compañía deben estar alineados de forma sistemática y tecnológica de tal forma que cualquier actor de la cadena pueda tener visibilidad de todo el proceso y poder así actuar y responder a cualquier eventualidad en la prestación del servicio, ya sea por falencias del producto o variaciones del servicio. Según el Comité de Seguridad Alimentaria Europea, AECOC, se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de unas herramientas determinadas. Bueno, esta es una introducción un poco larga, pero nos permite ver que la trazabilidad, como lo definimos aquí a lo último, es aquella que nos permite conocer el histórico de un producto, su ubicación, su trayectoria, saber en qué máquina se hizo, a qué horas, quién fue el operario que estaba en determinada máquina, cuáles fueron sus componentes, qué materia prima se utilizó, en qué momento salió, qué vehículo lo transportó y digamos, en qué parte de la cadena de distribución se encuentra. Entonces, por ejemplo, si en algún determinado lote de alimentos, por decir algo, algún lote de algún producto lácteo, salió con algún inconveniente, entonces la trazabilidad lo que nos permite es hacer ese seguimiento para saber en dónde están y poderlos recoger de forma inmediata. Los orígenes. Bueno, el término trazabilidad apareció por primera vez en 1966 como consecuencia de las duras exigencias de los consumidores europeos, quienes se vieron implicados fuertemente por aquella crisis sanitaria que se dio en la década de los 90 y del fatídico impacto de las vacas locas en el continente. Bueno, esto fue en Inglaterra. Ahí desafortunadamente pues tuvimos una víctima en el año 95. Se vino a erradicar digamos, esta peste de las vacas locas en el 2004 con 179.000 vaquitas infectadas, 4.4 millones sacrificadas durante ese programa de erradicación y 165 personas que adquirieron esa enfermedad y que desafortunadamente fallecieron. Entonces, a partir de esta consecuencia, o sea, de esta situación, de esta peste que se presentó, nace la trazabilidad, porque en ningún momento se supo de dónde venía la carne, cuál era sus orígenes, quién la transportó, a dónde llegó. Entonces, por eso fue que sucedieron esta cantidad de, de muertes que se hubieran podido evitar si ya existiera la trazabilidad. Pero bueno, afortunadamente ya está. Importancia. La trazabilidad juega un papel muy importante en la protección de la salud de los consumidores y en el seguimiento y la transparencia en la fabricación de alimentos y medicamentos. La trazabilidad permite mejorar la imagen y la caracterización de los productos y favorece su comercialización. Entonces, cuando nosotros compramos un producto siempre vemos
la fecha de fabricación, por lo general está en qué máquina se envasó, qué máquina sopló el envase, si es en alguna bebida, por ejemplo, una gaseosa, un jugo, se sabe en qué vehículo lo transportaron, cuál fue la ruta, etcétera, etcétera. Y eso pues a uno como consumidor le genera confianza. Bueno, una definición pues como la que vimos en en la introducción pues es la del ICOC, que es el Comité de Seguridad Alimentaria Europeo. Entonces, como los procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer en el histórico, la ubicación y la trayectoria del producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de unas herramientas determinadas. Hoy en día, pues con el avance de la tecnología, con la implementación de la industria 4.0, incluso ya sabemos eh, desde los pistones de un vehículo cuando salen de planta, eh, en qué vehículo salen, en qué ruta, y todo eso ya incluso se sabe por satélite. Ya en Alemania, si podemos ver algunos videos, los invito a que los consulten, sobre la industria 4.0 en el canal DW. Hay uno donde la empresa, bueno, se me olvidó ahorita el nombre de la empresa, pero ellos ya fabrican los pistones de los vehículos, donde los motores, los inyectores de combustible, y ya tienen un chip incorporado para poderles hacer la trazabilidad o seguimiento desde que salen de la planta hasta cuando ya son instalados en los vehículos a los cuales pues a los clientes, pues en los vehículos de los clientes de dichos inyectores. Entonces, pues nada, pues como consultas, pues si tienen tiempo, pues verificar todos estos avances de la industria 4.0 en cuanto a lo que es la logística y la trazabilidad. Bueno, otra definición o pues una forma muy sencilla de definir la trazabilidad es como todas aquellas acciones, medidas y procesos y procedimientos que posibilitan la identificación y registro de cada producto desde su origen hasta el punto final o punto de consumo en la cadena de suministro. Entonces está también muy clara esa definición, como procedimiento que posibilita la identificación del producto incluso desde cuando entra la materia prima, durante el proceso en la fabricación, a la salida de la planta, en, en la cadena de distribución y pues casi que hasta el consumo con el cliente, pues ya tenemos ahí lo que es el proceso y la trazabilidad del determinado producto. Bueno, la trazabilidad como concepto. Esto pues es, como lo hemos visto, es un conjunto de actividades que son preestablecidas, o sea, ya existe alguna norma, sea en el área o en el campo que sea, ya están determinados patrones o normas a nivel nacional y a nivel internacional y permiten conocer el histórico, la localización y el recorrido final de un producto o lote de productos a través de una cadena logística, utilizando elementos específicos para tal fin. También podemos decir que es la capacidad de rastrear un producto durante pues, todo el supply chain management, desde su origen hasta su destino como producto de consumo. En todas estas actividades se asocian el flujo de la información y el flujo físico de productos, con la finalidad de relacionar en cualquier momento esta información con lotes de productos. Aquí es donde ya empieza a entrar, digamos, la trazabilidad desde la parte que la estamos estudiando nosotros, que es desde la metrología. Entonces, la parte que nos interesa a nosotros no es tanto como rastrear ese producto, sino más bien es como la trazabilidad en las medidas, o sea, en el flujo físico de los productos o en el flujo de la información. Eso es lo que realmente nos va a interesar a nosotros en el aula que estamos cursando en este momento. No tanto como la trazabilidad de seguir el producto desde que entra al proceso de fabricación, durante su elaboración, durante su salida,
La logística y su cadena y su canal de distribución, eso pues ya es trazabilidad, pero eso le interesa más al área de administración o al área de logística. Nosotros desde la trazabilidad, desde la parte técnica, lo que nos interesa es la trazabilidad de las medidas. Bueno, la trazabilidad también es la capacidad de rehacer la historia, el trayecto y la implementación de un producto identificando primero el origen de todas las partes que lo componen, segundo el detalle de los procesos que se le aplicaron al producto y tercero el proceso de distribución y ubicación después de ser despachado. Bueno, ¿qué elementos integran esa trazabilidad? Pues la trazabilidad está integrada por varios elementos. Un sujeto que es el objeto o el componente, el lote, la unidad logística, el pedido, la operación, la persona, el flujo o el vehículo al cual se le va a realizar el seguimiento. También está compuesto por una acción. La acción es una implementación, es decir, un traslado, una extracción, un ensamblaje, un tratamiento, una destrucción que se desarrolla a través de la cadena logística. Otro elemento es el lugar. Un lugar se refiere a la ubicación, o al almacén, al lote, al rack de almacenamiento, al taller, a la máquina, a la cadena de producción, al trayecto, etc. Otro elemento es un momento. Esta es una unidad de tiempo, entonces se refiere a la hora o a la fecha. Y por último, el último elemento que conforma esta cadena de la trazabilidad es una coherencia, la cual es la contextualización de los momentos, el encadenamiento de momentos, el antes y el después. Características, pues características de la trazabilidad se conocen dos, que es la intencional y la de usos múltiples. La intencional, pues es la que se dice que la trazabilidad es intencional porque las identificaciones registradas proceden de un dispositivo organizado para asegurar la recopilación y registros sistemáticos de identificaciones. Y la de usos múltiples, pues que es la que permite usar para seguir un historial, localizar entidades o recuperar operaciones. Estos usos se combinan y determinan la organización del dispositivo de identificación. Los objetivos de la trazabilidad. Pues uno de los objetivos es, el primero, rastrear. Proviene del inglés track, que significa localizar la identidad. El tracking hace referencia a objetivos operativos, es decir, dar seguimiento físico a la entidad hasta el final de su trayecto o de su vida. Por ejemplo, en los componentes o partes de un avión o productos técnicos que se necesitan para un mantenimiento regular. El tracking responde a las preguntas dónde y cuándo. Entonces, pues lo que necesitamos es hacer el rastreo de las partes, digamos cuando requerimos repuestos, por ejemplo en un avión, que es algo muy delicado, es un equipo que exige una norma de seguridad muy alta. Entonces cuando se requiere algún repuesto, pues se va a consultar y pues el tracking operativo pues nos hace como ese recorrido, ese trayecto de donde podemos encontrar determinado repuesto, quién es el proveedor, quién lo fabrica, cómo lo despachan, cómo es el embalaje, cómo es la instalación, etcétera. Entonces ahí se le hace la ruta total a ese repuesto específico. En el caso de ustedes, yo creo que también debe suceder lo mismo cuando alguno de los articulados falla con alguno de los repuestos que son de difícil acceso, también debe haber alguna trazabilidad, alguna ruta desde la casa matriz. Entonces debe haber algún seguimiento con algunos códigos, algunas indicaciones de cómo transportarlo, cómo cuidarlo, cómo instalarlo, cuáles son las características, cuál es el entorno, etcétera. Entonces para esto es que nos sirve la trazabilidad. En el laboratorio, pues en cuanto a las medidas, que es lo que estamos estudiando en el aula, ya como para terminar, pues la trazabilidad eh, no es más que el resultado de las mediciones en un laboratorio usando procedimientos científicamente aceptables y son reproducibles. Especificidades analíticas de cada procedimiento de medición y material de referencia que se usa para asegurar la trazabilidad. Y se debe preparar un protocolo de transferencia junto con una descripción detallada de la cadena de la trazabilidad, incluyendo procedimientos de medición. Lo que nos están diciendo acá es que en cada una de las medidas que se efectúan o que son calibradas en un laboratorio, pues hay cierta normatividad que viene desde estándares internacionales, por lo general son alemanes, y esos están, digamos que estipulados a nivel mundial.
Entonces existen una serie de patrones, bien sea para medidas de longitud, para medidas de peso, para medidas de tiempo que ya están establecidos, que ya están calibrados, y pues todos los países tienen que sujetarse a esos patrones que ya están estandarizados. Entonces, hay especificidades analíticas en cada uno de estos procedimientos y el país, o sea, en este caso Colombia, debe estar preparada para esos tipos de protocolos. Deben haber laboratorios que también nos calibren los equipos de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los patrones que ya están establecidos a nivel internacional. Ya más adelante les voy a enseñar una diapositiva donde más o menos nos hacemos una idea de lo que les acabo de hablar. Bueno, la trazabilidad en las mediciones pues tiene una definición un poquito diferente a lo que a lo que veíamos antes, que era la trazabilidad como un concepto general rastreando alguno de los productos que están establecidos. Sobre todo la trazabilidad se utiliza en hacer seguimiento a a los productos de consumo. Bueno, en el punto de vista desde la trazabilidad para los equipos o para los laboratorios, la Organización Internacional para la Estandarización ISO la define en su International Vocabulary as Basic and General Terms in Metrology como la propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, todas con incertidumbres especificadas. Entonces era más o menos lo que les estaba diciendo hace un ratico. Entonces existen estándares tanto nacionales como internacionales y a través de una cadena continua de comparaciones, pues todas con un determinado rango de incertidumbre, pues que van a permitir que estén dentro de ese rango aceptable, estandarizado a nivel bien sea nacional o internacional. Ustedes dirán que ¿qué es una incertidumbre? Pues una incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurado. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo una longitud de 4.2 centímetros, que es más o menos lo que está marcando ahí esa regla comparativa sobre ese trozo de madera, entonces en algunos casos nos puede dar 4.2 centímetros más o menos 0.1 centímetro por arriba o por abajo, que es lo mismo a 4.2 centímetros con más o menos 1 milímetro, bien sea por arriba o por abajo. Esa es como la incertidumbre. Entonces es como ese margen que nos permite acercarnos a la medida estándar o a la medida real. Y pues espero que con este esquema se despeje toda la duda o todo lo que yo les acabo de decir en cuanto a los patrones o estándares internacionales. Entonces, por ejemplo, para, en este caso utilizo eh, una medida específica que es el gramo, que como todos sabemos es a través de una balanza. Y aquí se puede hacer, pues, bueno, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como se quiera ver. Entonces, por ejemplo, si nos venimos de arriba hacia abajo, pues existe un patrón de referencia internacional que es el prototipo internacional de masa. Entonces aquí hay una pesa patrón para este prototipo internacional de masa. Luego viene bajando y hay una referencia externa. Esa referencia externa es un patrón de referencia con un código determinado que está establecido en Alemania y se calibra, ese patrón se calibra con una pesa INM internacional. Luego digamos que llega la báscula al país, entonces en ese caso es una referencia nacional y es una pesa de clase E1. Está muy sensible el mouse. Pesa de clase E1 y es un error máximo. Está entre 1 gramo y más o menos 0.010 miligramos como incertidumbre. Que, o sea que está dentro de los parámetros. O sea que puede ser 0.010 miligramos hacia arriba o hacia abajo. Y ahí estaríamos cumpliendo pues con esa referencia nacional. Y esa se calibra con una pesa INM nacional.
Luego viene una referencia secundaria que ya es en un laboratorio de calibración. El laboratorio de calibración son todas aquellas entidades que nos calibran las básculas que tenemos en nuestras empresas o en nuestros laboratorios y ellos tienen, digamos que como herramienta o como o están autorizados para utilizar una calibración con una pesa de clase E2. Entonces ellos pueden dejarnos calibrado entre más o menos 0.030 miligramos y se calibra con la pesa E2 para un laboratorio secundario. Y por último, pues tenemos el laboratorio analítico, que es ya donde tenemos nuestra balanza clase 1, con un error máximo para un gramo, entre más o menos 0.24 miligramos. Entonces eso es más o menos como la trazabilidad para obtener una medida de peso. Entonces nuestros equipos, o en este caso las básculas que están en Colombia para determinada pues función, determinada labor que pues como bien sabemos es tener una medida de peso, pues tienen ciertos estándares, cierta trazabilidad en sus calibraciones y pues eso es lo que es, eh, para esto es que nos ayuda la trazabilidad en las medidas. Pues bueno, espero haber sido claro. Si hay de pronto alguna pregunta, con mucho gusto estaré atento a cualquiera de los canales de comunicación que ustedes ya conocen. Pues por su atención, muchísimas gracias. Les deseo un feliz resto de tarde y estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Hasta pronto.